Buenos días, mi nombre es Catherine Chiriti. Nosotros somos el equipo que va a exponer o les va a hablar sobre lo que es el síndrome del emperador. Está conformado por Ana Gabriela Rodríguez, José Alejandro Duque y Bárbara Laitua. En lo que corresponde al primer punto a tocar en esta categoría de exposición, en este tema específico del síndrome del emperador, vamos a dar un paseo por lo que es la introducción y vamos a introducirnos en la definición para luego seguir explicando todas las demás características del mismo. Cuando hablamos del síndrome del emperador, podemos decir, ¿verdad?, que son hijos que nunca han recibido un no como respuesta, que no saben lo que es la frustración, se convierten en preadolescentes, hedonistas y nihilistas. Hedonistas porque buscan el placer rápido, sin el consentimiento de sus padres. Y nihilistas porque no quieren saber nada de responsabilidades. Quieren que todo sea fácil a la hora que ellos quieran, a la hora que ellos digan. Con el primer revés que les da la vida, cuando es cuestión de cumplir horarios de entrada, de salida, horas de dormir, horas de acostarse, buscar buenas conductas, que tengan buenas notas en el liceo, en el colegio, buenas calificaciones, o simplemente no poder comprarles, ¿verdad? O simplemente no poder comprarles el videojuego que está de moda, estos niños se tornan a una patología llamada el hijo tirano. Estas claves definen al denominado patrón del hijo tirano. Vuelvo y repito, lo que es que quieran hacer, en otras palabras, lo que se le da la gana. Son claves primordiales para saber que estamos en un caso de síndrome del emperador. Problemas educativos de una generación marcada por muchos condicionantes. Lamentablemente en la sociedad actual podemos ver, podemos vivir, podemos sentir que este síndrome es cada día más común. Vemos a niños, pues, por así decirlo, no es la palabra indicada, pero sí hay más malcriadez. Padres que quizás no quieren criar o no pueden controlar a sus hijos, porque simplemente no quieren o no buscan la ayuda profesional necesaria para que estos niños, estas criaturas inocentes, no se descarrilen. Por otra parte, el síndrome del emperador habla de programas de formación para los padres. Deben aprender a decir no, sin ninguna razón, porque sí. O sea, simplemente los padres deben ser autoritarios. Debemos demostrar carácter cuando sea necesario y cuando no también, porque no podemos darle esa línea, no podemos permitir a nuestros hijos que crucen esa línea de confianza. Siempre debe haber límites y ahí es donde nosotros como padres debemos ponerlos, debemos imponernos en carácter. Y también debe existir el mutuo acuerdo. Padres, tanto madre como padre, deben dar una misma respuesta. El síndrome del emperador es fomentado por padres que distorsionan o otorgan a sus hijos diferentes respuestas. Por supuesto que con un adolescente se puede trabajar aún más fácil, pero lo importante sería corregir esos problemas en la infancia, que es cuando empiezan realmente. Y se pueden corregir más rápido. Es más fácil controlar a un niño, a un inocente, que a un adolescente que es consciente de sus actos. Estamos en una generación péndulo que rechaza el autoritarismo y pasa el extremo de máxima permisividad. No estamos pudiendo controlar a nuestros hijos porque no tenemos las herramientas, las desconocemos o simplemente estamos muy dados a ellos, entregados a ellos. Algo que no pasaba en sociedades anteriores porque existía lo que era la mano dura, que lamentablemente pues se ha disminuido. O antes no se demostraba tanto el cariño por los hijos, pero ahora la sociedad ha cambiado, ha dado un cambio de 180 y hasta un poquito más en cuanto a lo que le permitimos a nuestros hijos. Un niño necesita límites, cualquier niño, todos los niños necesitan límites, necesitan autoridad, necesitan a alguien que les diga qué hacer, conducirlos por el buen camino. Porque son criaturas que están aprendiendo a vivir y necesitan pues de un adulto responsable, de sus padres, en este caso madre y padre responsables, que lo lleven y lo condujan por el buen camino, poniendo límites
y siendo autoritarios en sus palabras. En los últimos años vemos que como lo dije anteriormente, que este síndrome ha aumentado progresivamente. Niños autoritarios que cuando no obtienen lo que quieren, reaccionan desmesuradamente. En casos más extremos, han llegado a ser agresiones tanto verbales como físicas. No podemos permitir ser maltratados por nuestros hijos, pero tampoco podemos maltratarlos a ellos. Debemos saber que nosotros como padres somos el ejemplo y ellos tienen que recibir ese ejemplo. Lo único que pueden recibir de nosotros es amor. Y también poner límites y ser autoritarios no quiere decir que sea odio o que sean malas intenciones hacia ellos, sino que son los pasos para el buen aprendizaje, para el buen seguir, para que el camino sea el correcto. A este comportamiento se le denomina síndrome del emperador, un fenómeno, por desgracia, cada vez más frecuente, como dije anteriormente. Entonces, podemos llegar a la definición en conjunto de lo que es el síndrome del emperador. Es un conjunto de conductas que se manifiestan tanto en niños y niñas entre los 5 y los 12 años de edad. Teniendo estos el control, o sea, el niño o la niña, el control exagerado sobre las acciones de sus padres. En otras palabras, dominan a sus padres, dominan las acciones de sus padres, manipulan a sus padres. Ellos deciden cuándo ven la tele, cuándo agreden, cuándo duermen, cuándo comen, cuándo insultan, cuándo maltratan, cuándo imponen sus normas, etc. Entre muchas otras síntomas o características o condiciones que ellos imponen. Para finalizar con mi punto, que es la definición, y darle el pase a mis compañeros, que son los que van a continuar, debemos preguntarnos, también el síndrome del emperador también es llamado niño tirano o el niño rey. Debemos preguntarnos, debemos hacernos unas interrogantes, pero ¿cómo son esos niños? ¿Es posible la prevención? ¿Cuáles son sus características? A lo largo y a continuación de la exposición se darán cada una de estas recomendaciones y de las causas, del por qué y todas estas interrogantes que evaden nuestro conocimiento actualmente. Muchísimas gracias. Hola a todos, mi nombre es Ana Rodríguez. Para dar continuidad con la exposición sobre el síndrome del emperador, es importante tener en cuenta las características de este síndrome. Científicos dicen que existe una predisposición genética a heredarlo. Sin embargo, se encuentran también las teorías ambientalistas que hablan de que estas conductas vienen dadas por el entorno. Otra de las características es que estos seres piensan que el mundo gira alrededor de ellos. Por lo tanto, se convierten en seres irrespetuosos, que no se adaptan a la sociedad, a la escuela, a la familia. Son irrespetuosos incluso con sus padres y tienden a tener acciones violentas. Esto es como una especie de ciclo que se va repitiendo. ¿Por qué? Porque ellos quieren conseguir satisfacer todos sus deseos, pero cuando uno de sus padres no lo autoriza, existe un mecanismo de defensa, es que vienen en insultos, incluso hacen sentir culpables a los padres, y esto por consiguiente se sienten amenazados o sienten culpabilidad y por ende acceden a lo que el niño desea. De manera que este ser pues, va consiguiendo todas sus metas, pero de esa manera, a través de echarle la culpa a los otros. Son seres carentes de empatía, incluso llegan a decir que los demás carecen de empatía. Pero ¿qué pasa? Que en términos psicológicos lo que existe es una proyección de sujeto, por lo que el que carece de empatía es él y no siente ningún tipo de conducta prosocial por sus seres, por sus pares, por su grupo de juego. Otra manera de que se caracteriza este síndrome es que los niños sienten que todo lo que les sucede a ellos es por culpa de los demás. A su vez de que cuando ellos consiguen una meta, vuelven a sentirse insatisfechos y allí
tiene lo que se dice un ciclo que empieza en que los padres no lo comprenden, en que los padres deben acceder a todo lo que el niño desea y luego de haber conseguido la meta se vuelven a sentir insatisfechos y bueno, se convierte en un ciclo repetitivo que bueno, ya se encontrarán otros mecanismos para poder tratar a sujetos con este síndrome del emperador. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es José Alejandro Duque, número de expediente HPS 163-00389B, y en este video voy a hacer una breve explicación de lo que son las causas del síndrome del niño, del joven emperador. Debemos entender entonces, ya en este punto, que el síndrome del niño emperador se trata de un trastorno del comportamiento en el que un joven, generalmente un varón, de entre 11 a 17 años, toma conductas muy autoritarias e incluso violentas física o verbalmente contra sus padres o las personas con las que se desenvuelve en su núcleo familiar. Se ha tratado de dar muchas explicaciones a la aparición de este síndrome y tal cual se le ha dado muchas explicaciones a los rasgos de personalidad y la verdad es que puede ser una dialéctica, una interacción de todos los factores que ya mencionaré, lo que inciden en la aparición de este síndrome. Primero que todo, se habla de una predisposición genética. Algunos autores, algunos investigadores han sugerido que la aparición de este trastorno puede tener que ver en algún porcentaje con rasgos genéticos hereditarios que influyen en la aparición de este trastorno. Sin embargo, también se ha pensado que no es suficiente explicación para este síndrome. También se ha pensado que está totalmente relacionado con la crianza, lo cual puede tener un gran peso, ¿no? Se pensaba en un principio que una crianza muy permisiva iba a dar origen a este síndrome. Sin embargo, se ha determinado que una crianza excesivamente permisiva, a pesar de que puede dar lugar a que se creen rasgos de muchos caprichos o de mucha irresponsabilidad en los jóvenes, no es suficiente para generar conductas violentas, para generar esta violencia que es característico del síndrome del emperador. En este sentido, también se ha explicado que hay otras variables en la crianza, como pueden ser la expresión del afecto y del cariño en la familia. Muchas veces la ira, la violencia, se origina en carencias emocionales. Y también en algunas etapas de la infancia temprana, tal vez algunos comportamientos no se corrigieron correctamente por miedo a las reacciones. Pasa mucho que algunos padres evitan corregir algunos comportamientos de sus hijos para evitar algún berrinche o para evitar alguna respuesta violenta que puedan tener en ese momento sus hijos. Entonces ya vemos como hay varios factores que van influyendo en la aparición de esto. Por último, se menciona también que las principales causas tienden a ser causas psicosociales, tal cual como son estos últimos factores que se han mencionado. Tiene que ver con la crianza, tiene que ver con el establecimiento de normas y de la autoridad en el hogar. Muchas veces los padres muy sumisos también pueden chocar con los rasgos de personalidad de sus hijos. Entonces se va a generar este choque en el que los niños tienden a asumir que tienen más autoridad que sus padres y va a dar lugar a la aparición de este síndrome. Vemos entonces que no es una sola causa aislada la que va a generar la aparición del síndrome del emperador, sino que son varios factores genéticos, psicosociales e incluso familiares que van a incidir en que un joven pueda desarrollar o no este trastorno del comportamiento. Se puede concluir que el síndrome del emperador va más allá de una simple etapa donde los adolescentes buscan llamar más que todo la atención. Considero que este síndrome se necesita más que todo que debe ser tratado con urgencia y de forma muy precisa para cada niño. Este síndrome debe ser combatido
por todos los que componemos la sociedad, desde el rol de los padres, de los psicólogos o profesionales, que tienen la obligación de proporcionársele a los niños y adolescentes un marco donde cada uno pueda obtener la satisfacción de necesidades básicas y emocionales, y así puedan resolver sus propios problemas, y ningún niño de una manera inapropiada, y para así poderlos entender y poder ayudarlos en su etapa de desesperación o como lo podamos ver, ya que es un síndrome muy delicado y más que todo debemos tratar a los niños con delicadeza en todo momento y de manera adecuada para así poder. Las recomendaciones más adecuadas de este síndrome podrían ser algunas de estas. Se deben lograr un buen apego emocional con sus hijos. Se le debe exigir respeto y más que todo esfuerzo para que puedan lograr sus recompensas más adecuadas. Orientarlos a reflexionar sobre las consecuencias que deseen realizar a dichos actos. Dejarlos que participen en actividades para su máxima ayuda. Darles una oportunidad para que puedan interactuar más que todo en lo que ellos deseen realizar. Y colocarles obligaciones en casa y aplicarles normas muy claras para que así tomen más que todo su tiempo de ocio, o sea, el tiempo que no hagan nada y así puedan distraerse en algunas cosas que uno le coloque como asignación.